Mi hermano destruyó cada relación que tuve y mis padres siempre lo defendieron. Cuando consiguió novia, me acosté con ella y lo vi perder completamente la cabeza. Hola Reddit, soy León, tengo 28 años. Mi hermano mayor tenía una afición bastante peculiar, trataba mis relaciones como si fueran práctica de tiro al blanco. Coqueteaba con todas las chicas con las que yo hablaba en serio, les susurraba tonterías al oído sobre mí y luego actuaba como si solo estuviera siendo protector. Aguanté eso durante años, hasta que lo atrapé en la cama con mi última novia. Lo que hice después de eso hizo explotar a toda la familia. Así que agarra algunos snacks, porque esto se pone intenso. No cuento esta historia porque esté orgulloso de cómo terminó. La cuento porque funcionó. Y honestamente, lo haría todo otra vez. Déjame hablarte de mi hermano, Rafael. 32 años, representante de ventas farmacéuticas, ganando alrededor de 140.000 al año antes de bonos. Conduce un Audi plateado al que llamó Silvia, lo cual ya te dice bastante sobre su personalidad. Tiene esa sonrisa que hace que las mujeres bajen sus estándares y que los hombres pierdan el carácter. Es de esos tipos que entran a una habitación y en cuestión de minutos, se convierten en el centro de atención. Mis padres lo han tratado como la segunda venida de Cristo desde que éramos niños. En cada foto familiar, él está al frente y en el centro, como si acabara de salir de un anuncio de Colonia. En cada cena familiar, la conversación gira en torno al último récord de ventas de Rafael, su nuevo reloj o su viaje a Miami con el equipo regional. Cuando terminé mi servicio en la Marina, con una mención por excelencia en logística durante un despliegue que realmente importó, mi padre pasó la mayor parte de la cena de bienvenida preguntándole a Rafael por sus números trimestrales. Yo estaba allí, con mi uniforme blanco de gala, y a mi padre le interesaban más las proyecciones de ingresos farmacéuticos. Ese fue el hogar en el que crecí. Dejé de esperar su aprobación alrededor de los 25. Lo que no podía dejar de importarme era cómo Rafael destruía sistemáticamente cada relación en la que yo intentaba construir algo real. La primera fue Luna, durante mi tercer año de universidad. Estuvimos juntos 7 meses. Ella estudiaba medicina, era divertida y tenía su vida tan bien organizada que te hacía sentir parte de algo bueno. De verdad pensé que teníamos futuro. Pero, de repente, empezó a comportarse como si yo fuera un extraño. Mensajes de una sola palabra, planes cancelados, ese distanciamiento lento que te dice que algo cambió, aunque nadie vaya a explicarte qué. Cuando finalmente la confronté, soltó la verdad, Rafael le había estado escribiendo. Según ella, él le había mencionado ciertas preocupaciones sobre mí. Le pregunté cuáles. Se volvió evasiva. Dijo que Rafael le contó que yo tenía mal genio, que había tenido problemas antes, que mi familia se preocupaba por mi estabilidad y que ella debía tener cuidado de encariñarse demasiado. Le dijo que solo velaba por ella, porque realmente le importaba su bienestar. El tipo había hablado con ella, como mucho, 4 veces. 4. Y de repente, estaba profundamente interesado en su bienestar. Intenté explicarle que Rafael mentía, que nunca había tenido problemas con nada, excepto quizás comer demasiada pizza en semana de exámenes. Pero cuando alguien planta esa semilla de duda, ya no importa lo que digas. Me miraba como si estuviera esperando que se me escapara lo loco, como si cada palabra que decía confirmara lo que Rafael le había advertido. 3 semanas después, terminó conmigo. Dijo que necesitaba espacio para concentrarse en sus estudios. 2 meses más tarde, apareció en el Instagram de Rafael, en algún bar de azotea, con su brazo alrededor de su cintura como si hubiera ganado un premio en una feria de pueblo. Duraron 5 semanas antes de que él dejara de responderle. Porque Rafael nunca la quiso. Solo quería demostrar que podía quitármela. Lo peor fue que me encontré con Luna aproximadamente un año después, en una cafetería cerca del campus. Se veía avergonzada al verme. Intercambiamos una conversación incómoda durante unos 30 segundos, hasta que dijo algo que todavía se me quedó grabado. Debería haberte preguntado directamente en lugar de creerle. Lo siento. Le dije que estaba bien. No lo estaba. Pero, ¿qué se supone que debía decir? La segunda fue Selena. Mismo enfoque, pero una ejecución más lenta. Llevábamos casi un año juntos cuando Rafael empezó a aparecer en todos los lugares que ella frecuentaba, la cafetería donde estudiaba su posgrado, el gimnasio donde tomaba clases de ciclismo en interiores los martes por la noche, e incluso el estacionamiento de su trabajo una tarde cualquiera. Siempre amable, siempre preocupado por su hermanito, siempre dejando caer pequeños comentarios sobre mi estado mental. Le dijo a Selena que yo tenía problemas de ira, que había estado en peleas y que nuestros padres habían considerado buscarme ayuda, pero que yo era demasiado orgulloso para aceptarla. Se pintó a sí mismo como el hermano mayor preocupado, simplemente asegurándose de que ella entendiera en qué se estaba metiendo. Nada de eso era cierto. Pasé 4 años en la Marina como especialista en logística. No sobrevives en ese entorno si no sabes controlarte.
Pero Rafael vendió esas mentiras tan bien que Selena empezó a tratarme como si estuviera a un mal día de explotar. Se tensaba cada vez que levantaba la voz, incluso si solo estaba emocionado viendo un juego en la televisión. Esa relación se fue desgastando lentamente durante 4 meses. La tercera fue Violeta. Y con Violeta fue cuando finalmente dejé de ser el hermano menor comprensivo. Nos conocimos en mi gimnasio. Era enfermera pediátrica en un hospital infantil. Tenía una energía tranquila, de esas personas que te hacen sentir que todo va a estar bien, sin importar lo mal que parezcan las cosas. Salimos durante 14 meses. Yo ya estaba ahorrando para un anillo. Tenía planeada toda una propuesta en un lugar del centro que a ella le encantaba. Luego mis padres organizaron su fiesta de aniversario. Rafael había estado rondando a Violeta durante semanas antes. Mensajes casuales, invitaciones a almorzar porque supuestamente trabajaban cerca, comentarios en las cenas familiares sobre cómo ella estaba fuera de mi liga, todo disfrazado de bromas, pero con la precisión de una puñalada. Lo enfrenté en acción de gracias y le dije directamente que se alejara. Le dejé claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se rió. Puso su mano en mi hombro como si yo fuera un niño confundido teniendo una rabieta y dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. Luego añadió, tal vez deberías hablar con alguien sobre esos problemas de confianza. La fiesta fue en casa de mis padres, en febrero. 30 años de matrimonio. Familia extendida, vecinos, amigos del golf de mi padre. Comida preparada por un servicio de eventos, una carpa alquilada en el patio trasero y un DJ poniendo música soul y pop clásico, probablemente unas 150 personas repartidas por toda la propiedad. Se suponía que debía estar celebrando. En cambio, pasé 2 horas viendo a Rafael trabajar a Violeta como si fuera una estrategia a largo plazo. Cada vez que me acercaba a ver cómo estaba, él se apartaba con naturalidad. Cada vez que algún tío me arrastraba a una conversación sobre el partido del fin de semana o su nuevo bote de pesca, Rafael aparecía junto a Violeta en cuestión de segundos, susurrando, riendo. Mi mejor amigo Nico estaba allí. Nos conocíamos desde el fútbol de secundaria. Había visto el patrón de Rafael 2 veces antes. Alrededor de las 9, me agarró del brazo junto a la mesa de bebidas y me llevó aparte. Hermano, necesitas irte ahora mismo. Llévate a Violeta y vete. Es la fiesta de aniversario de mis padres, sería raro que me fuera así de repente, le dije. Sí, te entiendo, pero ahí está tu hermano coqueteando con tu novia frente a 100 familiares. Te está provocando. Si le pegas aquí, vas a quedar como el malo para siempre. Llévate a Violeta. Finge un dolor de cabeza. Solo sal de aquí. Tenía razón. Debería haberle hecho caso. Pero estaba cansado. Cansado de huir de los eventos de mi propia familia. Cansado de que Rafael decidiera dónde podía estar y cuándo, así que me quedé. Alrededor de las 10, no podía encontrar a ninguno de los dos. Revisé la cocina, la sala y el patio trasero, donde el DJ seguía poniendo música clásica de fiesta, de esas que todo el mundo se sabe y canta. Entonces subí las escaleras para usar el baño, y escuché sonidos que venían de mi antiguo dormitorio, al final del pasillo. Sonidos que me hundieron el estómago. No pateé la puerta. No grité. Simplemente giré el pomo y la abrí como si fuera cualquier otra puerta, en cualquier otra noche. Rafael estaba en mi cama de la infancia, con Violeta debajo de él. Su vestido arrugado. Su camisa tirada en el suelo, junto a mis viejos trofeos de béisbol de la liga infantil. Se quedaron congelados cuando la luz del pasillo los alcanzó. 5 segundos de silencio absoluto. El bajo del DJ vibrando desde abajo, atravesando el piso. Y entonces Rafael sonrió. Esa sonrisa arrogante que había visto toda mi vida. ¿Nunca oíste hablar de tocar antes de entrar? Ahí fue donde cometí mi primer error. La jugada inteligente era obvia, sacar el teléfono, grabarlos y salir con una ventaja que pudiera usar después. Pero me quedé paralizado, mientras 28 años de ser ignorado hervían dentro de mí. Rafael se levantó de la cama sin prisa, se abotonó la camisa con calma y caminó directamente hacia mí. Se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su colonia. Relájate, hermanito. Es una mujer adulta. Tomó su propia decisión. Hizo una pausa, con esa media sonrisa. Tal vez si fueras más interesante, no tendría que buscar en otro lado. Luego me empujó. Ambas manos contra mi pecho, lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder contra la pared del pasillo. En ese momento, toda la rabia dentro de mí explotó. Con todas mis fuerzas, le di un golpe limpio, cargado con 28 años de frustración. Cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra el marco de la puerta y se abrió un corte encima del ojo. Luego le di una patada directa al estómago. Hizo un sonido seco, como un globo desinflándose. Después de eso, me aparté de inmediato. No lancé otro puñetazo. Me quedé allí, inmóvil, mientras él comenzaba a gritar como si hubiera intentado matarlo. Toda la casa subió corriendo. Pasos retumbando por las escaleras.
Mi padre irrumpió primero, vio a Rafael en el suelo sangrando, me vio de pie frente a él, y tomó una decisión en medio segundo. No preguntó qué había pasado. No notó a Violeta en la esquina, intentando arreglar su vestido. Solo vio a su hijo dorado herido, y a mí como el culpable. Rafael jugó a la víctima como si hubiera ensayado toda su vida. Actuó confundido. Dijo que lo ataqué sin razón. Nunca mencionó el empujón. Nunca mencionó lo que estaba haciendo cuando abrí la puerta. Mi madre lloraba. Mi padre gritaba. Los familiares se amontonaban en el pasillo preguntando qué había ocurrido. Violeta, en algún momento, ya había bajado las escaleras y desaparecido. Alguien llamó a la policía. Unos 20 minutos más tarde, ya estaba esposado en la entrada de la casa de mis padres, con las luces de la patrulla iluminando el frente. Mientras tanto, Rafael estaba sentado en el porche, con hielo en la cara, recibiendo la simpatía de personas que me habían visto crecer. Aquí es donde entra mi primo Andrés. Estaba en esa fiesta. No éramos especialmente cercanos, pero, además de Nico, fue el único que realmente vio lo que pasó esa noche. Venía subiendo las escaleras para usar el baño justo en el momento en que Rafael me empujó. Llegó en el instante exacto. Lo vio todo. Cuando llegaron los policías, Andrés intentó explicar la situación. Trató de decirles que Rafael había empujado primero, que no había sido un ataque sin motivo. Pero mis padres lo silenciaron. Mi padre incluso lo apartó físicamente y le dijo que se mantuviera fuera de los asuntos familiares, que eso era entre hermanos y que él no entendía el contexto completo. Andrés, al final, dio un paso atrás. No porque no quisiera ayudar, sino porque lo estaban sacando de la situación. Me llamó 3 días después para disculparse. Dijo que debió haber hablado de todas formas, que no le importaba si se molestaban con él. Le dije que no era su culpa. Tenía 23 años, y personas del doble de su edad le estaban diciendo que se callara. ¿Qué se suponía que hiciera? Pero Andrés lo recordaba todo. Y eso, más adelante, iba a importar. Me procesaron en la comisaría. Cargo por agresión. La fianza quedó en 1.500. El oficial que me registraba me preguntó si quería contar lo ocurrido. Le dije que había encontrado a mi hermano en la cama con mi novia y que lo golpeé una vez. Asintió, como si hubiera escuchado esa misma historia cientos de veces. Llamé a mis padres desde la celda. Mi madre contestó al cuarto timbrazo. No vamos a sacarte, dijo. Necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias. Le pregunté si Rafael le había contado qué estaba haciendo cuando entré. Lo que estaba haciendo con mi novia en mi antiguo dormitorio. Hubo una pausa larga. Eso no es asunto mío. La violencia nunca es la respuesta. Y colgó. Me quedé sentado en esa celda durante 6 horas, repasando cada momento en que les había dado el beneficio de la duda. Cada vez que había perdonado a Rafael. Cada fiesta en la que había sonreído a pesar de su favoritismo evidente. El tipo en la celda de al lado me preguntó por qué estaba allí. Le conté la versión corta. Se rió y dijo que la familia estaba sobrevalorada. No estaba equivocado. Nico apareció a medianoche con el dinero de la fianza, 1.500 de su cuenta de ahorros. Así es como se ve la lealtad real. Firmó el papeleo, me llevó a su apartamento y me dio una botella de agua. Esa noche, sentado en su sofá, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Se acabó jugar limpio. Se acabó esperar que mis padres vieran la verdad. Se acabó ser el buen hijo que siempre terminaba pagando el precio. Rafael me quitó 3 relaciones porque podía. Porque nunca había consecuencias. Porque nuestros padres lo protegían de todo. Bien, si así funcionaba el juego, iba a aprender a jugarlo mejor. Me desconecté de mi familia durante más de un año. Cambié mi número de teléfono. Me mudé a un apartamento al otro lado de la ciudad, donde nadie del círculo familiar pudiera encontrarme por casualidad. Cumpleaños, fiestas, cenas de domingo, todo desapareció de mi calendario. Eliminé mis antiguas redes sociales y empecé desde cero, con perfiles que solo mis amigos de verdad conocían. Cuando mi madre escribió a mi antiguo número preguntando dónde estaba en Pascua, nunca lo vi. Cuando mi padre dejó mensajes de voz diciendo que querían hablar las cosas, nunca los escuché. Cuando mi tía intentó localizarme a través de Nico, él le dijo que me había mudado a otro estado por trabajo. Desconexión total. Al principio se sentía extraño. Liberador, pero extraño. Como quitarte una mochila que llevabas desde hacía tanto tiempo que ya habías olvidado cuánto pesaba. Durante las primeras semanas, seguía tomando el teléfono por inercia para revisar chats familiares que ya no existían. Incluso estuve a punto de ir a la cena del domingo más de una vez, hasta recordar que esa ya no era mi vida. Los viejos hábitos tardan en desaparecer. Nico me mantenía al tanto de los chismes familiares, porque no podía evitar sentir curiosidad. Rafael le dijo a todos que yo había tenido un colapso. Afirmó que el cargo de agresión demostraba que había tenido razón sobre mí todo el tiempo. Mis padres se lo creyeron sin cuestionarlo. Le dijeron al resto de la familia que yo estaba recibiendo ayuda en algún lugar,
que por eso ya no estaba presente. Una forma elegante de decir que su otro hijo finalmente había explotado. Nadie cuestionó la historia. Nadie intentó escuchar mi versión. La familia ya tenía su narrativa, y yo no estaba allí para contradecirla. Bien, que pensaran lo que quisieran. Yo tenía trabajo que hacer. En ese momento trabajaba como coordinador de operaciones en una empresa de equipos médicos. Era un buen empleo, salario estable, beneficios sólidos, pero con pocas oportunidades de crecer. Era el tipo de trabajo en el que puedes quedarte 20 años, jubilarte con una pensión decente y aún así, sentir que no hiciste nada realmente importante con tu vida. Eso ya no iba a ser yo. Ese año decidí cambiar mi situación de verdad. Empecé a aceptar todos los proyectos que nadie más quería, porque ahí es donde realmente te pones a prueba. Me quedaba hasta tarde cuando todos ya se habían ido. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque quería entender cada parte de la operación. Llegaba temprano, cuando la oficina aún estaba a oscuras. Me certifiqué en análisis de cadena de suministro, tomando clases nocturnas 3 veces por semana. Empecé a hacer contactos con personas en posiciones de liderazgo, en lugar de esperar a que las oportunidades llegaran por sí solas. El esfuerzo dio resultados. Para agosto, me habían ascendido a gerente regional de operaciones. Dejé mi apartamento pequeño, con el grifo que no dejaba de gotear, y me mudé a un lugar con espacio de verdad en la cocina y estacionamiento propio. También empecé a ir al gimnasio 6 días a la semana. Fue por esa época cuando mi primo Andrés volvió a acercarse. Se sentía culpable por haberse quedado callado en la fiesta y quería compensarlo de alguna manera. Le dije que no tenía nada que compensar, pero insistió en mantenerse en contacto. Empezó a venir a mi nuevo apartamento a ver partidos. Resultó que teníamos más en común de lo que pensaba. Trabajaba en seguridad informática y tenía ese toque cínico que encajaba perfectamente con el mío. Pasábamos domingos enteros criticando a la familia mientras comíamos alitas. Andrés se convirtió en mi segunda fuente de información. Nico conocía lo básico del drama familiar, pero Andrés seguía asistiendo a los eventos. Escuchaba las conversaciones en voz baja durante las barbacoas familiares. Entre los dos, tenía ojos en todas partes sin necesidad de aparecer. Una noche, Nico vino a mi casa, se quedó en la puerta mirando alrededor y dijo: «Te ves diferente, hermano». «¿Cómo?». «No sé, como alguien que descubrió lo que quiere y dejó de pedir permiso para ir a buscarlo». Tenía razón. Algo en mí había cambiado. Ya no era el hermano menor comprensivo. Ahora solo estaba esperando, construyendo y preparándome. El cargo de agresión fue retirado en abril. Rafael nunca lo llevó formalmente a juicio, porque eso habría significado explicar ante un juez por qué estaba en la cama con la novia de su hermano. Una pequeña victoria. Y entonces llegó noviembre. Andrés me llamó un martes por la noche, y por primera vez en meses había emoción real en su voz. «Oye, ¿escuchaste? Rafael tiene novia, y escúchame bien, está completamente enamorado. La publica todo el tiempo, habla de su futuro con ella, todo el paquete. Dicen que va a proponerle matrimonio para el día de San Valentín». Me incorporé en el asiento. «¿Cómo es ella?». Andrés me dio el informe completo. Se llamaba Bianca, finales de sus 20, agente inmobiliaria especializada en el mercado suburbano de lujo. Era de las que publican citas motivacionales a las 6 de la mañana y luego suben fotos de sus almuerzos elegantes como si fueran de revista. Según los chismes familiares, estaba completamente obsesionada con la imagen, el auto de Rafael, sus relojes, su estilo de vida. Había redecorado su apartamento 2 veces y ya estaba dejando caer indirectas sobre estilos de anillos. «Es básicamente una versión femenina de él», dijo Andrés. En otras palabras, era exactamente el tipo de persona que salta del barco en cuanto aparece algo más brillante. Me guardé esa información. 3 semanas después, Nico me invitó a una fiesta navideña en el centro. La novia de un compañero suyo conocía a Bianca del gimnasio. Bianca estaría allí, sin Rafael. Lo pensé 2 segundos. Luego agarré mi chaqueta. La vi cerca de la mesa de bebidas aproximadamente 1 hora después. No era difícil de ubicar. Todo de diseñador. Risa llamativa. 2 amigas a las que apenas prestaba atención mientras escaneaba la habitación, como si buscara algo mejor que lo que ya tenía. No me acerqué. Ni siquiera la miré directamente. Me quedé con Nico en una mesa alta, hablando de absolutamente nada importante. Ella fue la que se acercó. «¿Eres amigo de Nico, verdad? Me resultas familiar, pero no logro ubicar de dónde». Le dije mi nombre y observé su reacción con cuidado. «Nada. Rafael nunca me había mencionado». Su hermano inestable, que lo atacó sin razón, no encajaba con la imagen que vendía. Hablamos unos 20 minutos. Cosas superficiales. Su trabajo en bienes raíces, el mío en logística, el interminable circuito de fiestas de fin de año. Mencionó a Rafael una sola vez, y fue para quejarse. Dijo que estaba trabajando hasta tarde otra vez, que había estado distante.
que sentía que ya no era una prioridad. No le di nada con que avanzar. Suena frustrante, respondí. Y cambié de tema. Le pregunté por sus negocios inmobiliarios. Cuando se fue a reunirse con sus amigas, no le pedí su número, no insinué volver a verla. Solo dije, encantado de conocerte. Y regresé a mi conversación como si nada hubiera pasado. Encontró mi Instagram 3 días después. Los mensajes empezaron inocentes, encantada de conocerte, ¿qué haces en estas fechas? Cosas básicas que podían significar cualquier cosa. Mantuve mis respuestas cortas, amables pero planas. Nunca más de 1 o 2 frases. Ella escaló. Así funciona la gente que necesita atención constante, no soporta ser ignorada. Les incomoda a un nivel casi físico. En 2 semanas, hablábamos a diario. Ahora se quejaba abiertamente de Rafael. Decía que la daba por sentada, que merecía a alguien que realmente la valorara, que empezaba a cuestionarse si él era quien pensaba. Las quejas siempre eran las mismas. Rafael no notaba su nuevo corte de cabello. Rafael trabajaba hasta tarde en su noche de cita. Rafael pasaba más tiempo en el teléfono que hablando con ella durante la cena. Problemas normales de cualquier relación, pero ella los presentaba como si fueran tragedias. Yo respondía lo mínimo. La dejaba hablar. Durante esas semanas entendí algo clave: Bianca nunca había estado soltera más de 3 meses en toda su vida adulta. Saltaba de relación en relación desde la universidad, cada una con alguien ligeramente más exitoso que el anterior. No buscaba amor, buscaba mejorar su estatus. Y ahora que Rafael se había acomodado, ella ya estaba mirando hacia el siguiente nivel. Yo no era ese siguiente nivel. Ganaba menos que Rafael, conducía un Honda en lugar de un Audi y vivía en un apartamento modesto, en vez de uno elegante y moderno en el centro de la ciudad. Pero era distante, impasible, no disponible. Y eso, al parecer, me hacía más interesante que el hombre que ya había dejado de esforzarse por impresionarla. Para enero, cambió de estrategia. Empezó a buscar validación directa, preguntaba qué opinaba de su nueva foto de perfil, dejaba indirectas, pequeñas trampas para conseguir cumplidos. Me mantuve igual, neutral, inalcanzable e indiferente. Eso solo hizo que insistiera más. El 15 de enero, cruzó la línea. Dijo que no podía dejar de pensar en nuestra conversación en la fiesta, que había algo en mí que se sentía diferente, que sabía que estaba mal, pero que quería volver a verme. Esperé 2 días. Luego sugerí tomar un café. Apareció vestida como si fuera una cita de noche, maquillaje completo, cabello perfecto, todo calculado, para un café a las 2 de la tarde entre semana. Pasó los primeros 30 minutos contándome lo infeliz que estaba. Como Rafael siempre estaba trabajando. Yo apenas hablaba. Le respondía lo justo, lo suficiente para que la conversación siguiera. Le hablé de cómo me iba en el trabajo, más o menos por qué zona vivía, cosas generales, nada demasiado específico, nada que realmente importara. Esto fue lo que entendí sobre Bianca durante esa conversación: había construido toda su identidad alrededor de ser el premio de alguien, y Rafael se había acomodado lo suficiente como para dejar de tratarla como tal. Cuando nos despedimos, me abrazó en el estacionamiento y se quedó un segundo más de lo necesario. Maneja con cuidado, le dije. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás. 1 hora después me escribió diciendo que ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Dejé el mensaje en leído hasta la mañana siguiente. Respondí con un simple pulgar arriba. Luego, el 28 de enero, apareció en mi apartamento sin avisar. Dijo que estaba por la zona. Era mentira. Llevaba tacones, un vestido ajustado a pesar del calor, el cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable, y su característico reloj dorado en la muñeca. La dejé pasar. Sabía exactamente a dónde iba todo esto. Lo había sabido desde aquella primera cita de café. Nos sentamos en el sofá. Se acercó más de lo necesario, puso su mano sobre mi brazo y empezó a decir que se sentía más conectada conmigo, después de unas pocas conversaciones, que con Rafael en meses. La miré durante un largo momento. ¿Sabes lo que estás haciendo ahora mismo, verdad? Ya no me importa, respondió. Era una adulta tomando una decisión. Bien. Respeté esa decisión. Entonces pasó lo que tenía que pasar y se quedó esa noche. A la mañana siguiente, se fue con prisa, preocupada por ser vista. En el apuro, olvidó su reloj dorado en mi mesita de noche. El mismo que Rafael le había regalado. 1 hora después me escribió. Dijo que no debería haber venido la noche anterior. 2 minutos más tarde, envió otro mensaje. No se arrepentía. Dijo que había sido exactamente lo que le hacía falta. Tomé capturas de pantalla de la conversación. También le hice una foto al reloj, ahí sobre mi mesita, con la luz de la mañana entrando por las persianas. Guardé todo. Y esperé. Elegí el día de San Valentín. El momento era demasiado perfecto, y no voy a fingir que estoy por encima de ser mezquino.
Rafael había reservado en un restaurante exclusivo, de esos que requieren meses de anticipación. Tenía un anillo personalizado. Todo el espectáculo preparado. Según Andrés, este iba a ser el gran momento de Rafael. La familia entera hablaba de ello como si fuera una boda real. A las 6:40 de la tarde, justo cuando probablemente estaba frente a un espejo ensayando su discurso, le envió un mensaje desde un número que no reconocería. Una captura de pantalla. El mensaje de Bianca diciendo que no debería haber ido, pero que no se arrepentía. Debajo, 3 palabras. Pregúntale a ella. Apagué el teléfono y me fui al gimnasio. Entrené más duro que en meses. 2 horas después, lo encendí. Más de 20 llamadas perdidas. Decenas de mensajes, pasando de la confusión a la furia total. Primero, negación. Decía que mentía. Que era falso. Que no había manera de que Bianca hubiera estado conmigo. Que ella lo amaba. Que yo era patético. No respondí. Lo dejé hundirse solo. A la mañana siguiente, envié la foto, su reloj dorado sobre mi mesita de noche. El mismo que él le había regalado por su aniversario de 6 meses. No hacía falta explicación. Luego bloqueé su número. Nico y Andrés me dieron el resumen en los días siguientes, porque la caída fue espectacular. Rafael confrontó a Bianca en el restaurante, ahí mismo, frente a otros comensales, justo cuando el mesero probablemente se acercaba con el champán. Ella lo negó al principio. Luego vio las capturas, y se vino abajo. Empezó a llorar, intentando explicarse. Rafael se quedó sentado, procesando cómo su propuesta perfecta acababa de explotar en público. Alguien en una mesa cercana grabó parte de la escena. El vídeo empezó a circular entre conocidos. En menos de 48 horas, todo su círculo lo había visto, unos segundos de Rafael completamente destruido, mientras Bianca intentaba alcanzarlo. Pero lo más interesante vino después. Rafael intentó darle la vuelta a la historia. Le dijo a cualquiera que quisiera escucharlo que yo la había manipulado, que la había estado acosando durante meses. Las mismas mentiras que había usado contra mí durante años. Solo que esta vez no funcionó. Bianca ya no tenía ningún motivo para protegerlo. Estaba furiosa por la humillación pública. Así que contó la verdad. A sus amigas, a quien fuera. Mostró los mensajes. Demostró que ella había sido quien me buscó desde el principio. Que fue ella quien apareció en mi apartamento sin invitación. La versión de Rafael se desmoronó en tiempo real. El tipo que siempre lo tenía todo se convirtió en el tipo al que su propia pareja engañó, con su propio hermano. El tipo que se derrumbó en medio de un restaurante. Andrés me llamó la semana siguiente con detalles que había recogido en una cena familiar a la que, obviamente, no fui invitado. Tu mamá está devastada, hermano. De verdad, no sale de su habitación. Tu papá no ha dicho nada, lo cual significa que todavía lo está procesando. Hizo una pausa. Y Rafael le dijo a todos que llevabas meses planeando esto. Que eres peligroso, obsesivo. La misma historia de siempre. ¿Alguien le creyó? Le pregunté. Algunos sí, otros no. La tía Rita dijo que siempre pensó que eras problemático, pero tu mamá, de hecho, te defendió. Dijo que Rafael se ha salido con la suya demasiado tiempo. Se quedó en silencio un momento más. Ah, y el tío Caleb preguntó por qué la novia de Rafael te estaba escribiendo en primer lugar, si todo era tan perfecto. ¿Y qué dijo Rafael? Nada. No tenía respuesta. Días después, cuando todo se calmó un poco, Bianca intentó acercarse a mí. ¿Podemos hablar de lo nuestro?, preguntó. No hay nosotros de qué hablar, le dije. Pero pensé que... Pensaste mal. Viniste a verme mientras tu novio estaba eligiendo un anillo de compromiso. Eso me dice todo lo que necesito saber. Se quedó en silencio un segundo. ¿Entonces qué? ¿Solo me usaste?, me respondió. No, tomaste tus propias decisiones. Yo solo no voy a salir con alguien que toma decisiones así. Me bloqueó. Y para mí, fue perfecto. No quería involucrarme con ella más. La caída de Rafael fue obra suya. Yo solo le di el primer empujón. Él se encargó del resto, una mala decisión a la vez. La vergüenza pública lo estaba consumiendo. Andrés me contó que, en las semanas siguientes, Rafael se volvió paranoico. Estaba convencido de que todos se reían de él a sus espaldas. En el trabajo, empezó a mostrarse distraído, revisando el teléfono constantemente, perdiendo la paciencia con colegas por cosas mínimas. Sus números de ventas cayeron. No podía concentrarse en nada que no fuera revivir esa escena del restaurante una y otra vez. Su gerente lo notó. Era imposible no hacerlo. Cuando tu mejor vendedor de repente deja de cerrar tratos, algo pasa. Primero vino una conversación sobre enfoque. Luego otra sobre actitud. Rafael no reaccionó bien a ninguna. Mientras tanto, la historia seguía circulando en su círculo social. Su reputación se desplomó de la noche a la mañana.
La imagen que había construido durante 32 años se deshizo como si fuera de cartón mojado. Empezó a salir más, intentando demostrar que aún era deseable. Pero las mujeres ya sabían lo que había pasado. Nadie quiere salir con el tipo que fue humillado públicamente durante su propia cena de propuesta. Nico escuchó, a través de amigos en común, que en marzo Rafael fue expulsado de un club después de meterse con el novio de una mujer. Empezaron a discutir, la tensión fue subiendo y en cuestión de segundos, ya estaban a punto de irse a los golpes. Rafael lanzó un puñetazo, falló, y en el intento terminó tirando y rompiendo una mesa. Ese tipo de historias no desaparecen rápido. Semanas después, Andrés volvió a llamarme con algo más serio. Rafael había tenido un accidente de auto. Se saltó un semáforo a las 2 de la mañana y chocó contra un coche estacionado. Nadie resultó herido, pero su Audi quedó destruido. Pasó la noche en la misma comisaría donde yo había estado un año antes. Mis padres pagaron la fianza a la mañana siguiente. Por supuesto que lo hicieron. Algunos hábitos no cambian. Pero ni siquiera ellos podían ignorar el patrón a estas alturas. Andrés me contó que mi madre se veía agotada en la cena de Pascua. Mi padre casi no habló. Rafael llegó tarde, se fue temprano, y nadie mencionó la tensión evidente. Yo no estaba allí. No había asistido a ningún evento familiar en más de un año. Mis padres intentaron contactarme. Mensajes de voz que nunca escuché. Correos que borré. Mi madre incluso envió una carta escrita a mano a mi antigua dirección. Ignoré todo. Ellos tomaron su decisión el día que me dejaron en esa celda. Cada vez que eligieron creer las mentiras de Rafael sin cuestionarlas. 28 años siendo tratado como un personaje secundario en la historia de alguien más. Yo ya había terminado. Entonces, en abril, pasó algo inesperado. Nico me llamó un domingo por la tarde. Su tono era distinto. Tu papá tuvo un ataque al corazón. No dije nada durante unos segundos. Está estable, añadió. Lo detectaron a tiempo. Va a estar bien. Pero tu mamá ha estado tratando de contactarte. Me quedé en silencio un momento, procesándolo. Bueno, me alegra saber que está bien. ¿No vas a llamarlos? No, le respondí. Nico no insistió. Sabía cuándo no hacerlo. 3 días después, Andrés apareció en mi apartamento sin avisar. Se veía incómodo, lo cual no era típico en él. Tu mamá me pidió que hablara contigo. Quiere que vayas al hospital. ¿Y aceptaste ser el mensajero?, le dije. Acepté decírtelo. Lo que hagas con eso es tu decisión. Se sentó en mi sofá sin pedir permiso. Mira, hermano, no estoy aquí para hacerte sentir culpable, dijo. Lo que hicieron fue jodido. Lo que Rafael hizo fue jodido. Pero tu papá casi muere, y vayas o no, tendrás que vivir con esa decisión. No respondí de inmediato. Me quedé pensando en lo que acababa de decir. No en mis padres, en la decisión. Al final, entendí que no se trataba de ellos. Se trataba de mí. De saber en qué punto estaba. De cerrar algo en mi propia cabeza. Así que fui al hospital. Cuando llegué, mi madre estaba en el pasillo. Era evidente que llevaba horas allí, el cabello desordenado, la ropa arrugada de esa forma que te dice que ha estado durmiendo en una silla de sala de espera. Empezó a llorar en cuanto me vio. Intentó abrazarme. La dejé, pero no correspondí el abrazo. Probablemente se veía frío desde fuera. Por dentro también lo era. Estoy tan contenta de que vinieras, tu padre preguntó por ti. ¿Quiere verte? ¿Cómo está?, le pregunté. Está estable. Lo tienen en observación. Dicen que las próximas 48 horas son críticas, pero confían en que todo va a salir bien. Se secó las lágrimas. Te hemos extrañado mucho. Queremos arreglar las cosas. Queremos que nuestra familia vuelva a ser lo que era. Todo lo que pasó entre tú y Rafael nos dejó marcados. Se detuvo, mirándome con cautela. ¿Sabes cómo está él?, la interrumpí. No estoy aquí para hablar de Rafael. Estoy preguntando por papá. Claro, me dijo. Se recompuso. Sobre tu padre, como te dije, está estable. Le hicieron un procedimiento. Está despierto, si quieres verlo. La miré durante unos segundos. Lo único que sentí en ese momento fue cansancio. Aprecio que me hayas avisado. Me alegra que papá esté bien. Pero no estoy interesado en fingir que los últimos 28 años no pasaron. Su expresión cambió. ¿Qué significa eso? Significa que me importa su recuperación. Pero no vamos a reconstruir algo que nunca estuvo realmente ahí. Fue como si la hubiera abofeteado. Pero ya había pasado demasiados años diciendo lo que otros querían escuchar. Me quedé una hora. Hablé brevemente con mi padre. Se veía pequeño en esa cama de hospital, lo cual resultaba extraño, siempre había sido una figura imponente mientras crecía. Intercambiamos quizá 10 frases. Casi todas sobre el procedimiento. Nada sobre Rafael. Nada sobre la fiesta. Nada sobre lo que había pasado. Rafael no apareció en todo el tiempo que estuve allí.
Según Andrés, estaba lidiando con sus propios problemas. En el trabajo lo habían puesto en un plan de mejora de desempeño. El contrato de su apartamento estaba por vencer, y ya no podía pagarlo solo. El hijo dorado se estaba apagando en tiempo real. Salí del hospital con algo que no esperaba. Claridad. Ver a mi padre vulnerable no cambió lo que sentía sobre cómo me habían tratado, pero cerró un ciclo en mi cabeza. Podía seguir adelante sin ese peso encima. 8 meses después del día de San Valentín, mi vida se ve diferente. El trabajo va excelente. El mes pasado compré una casa. Es pequeña, necesita arreglos en la cocina y la cerca trasera, pero cuando entro por el camino de entrada por la noche, entro a algo que es mío. Nico me ayudó a mudarme un sábado. Andrés apareció al mediodía con una camioneta llena de cosas que, según él, necesitaba. Todo hombre necesita un televisor que se vea desde el espacio, dijo cuando señalé que apenas cabía por la puerta. Estoy seguro de que eso está en la Constitución. Pasamos la tarde cargando cajas, sudando a través de nuestras camisas, burlándonos del gusto del otro. Comimos pizza sentados en el suelo de la sala, porque aún no había armado la mesa de la cocina. Luego hicimos hamburguesas en el patio trasero mientras el sol se ponía, discutiendo qué equipos nos decepcionarían ese año. Cosas normales. Tiempo después me enteré de que Rafael perdió su trabajo. Llegó en mal estado a una reunión importante con un cliente. Durante la reunión, hizo un comentario inapropiado sobre la ropa de una compañera, justo delante del cliente. Cuando ella lo confrontó por eso, no se retractó ni intentó arreglar la situación, al contrario, hizo que todo escalara. Recursos Humanos lo citó en menos de una hora. Lo escoltaron fuera del edificio antes del almuerzo. 32 años siendo intocable, y terminó con una caja de cartón en las manos y seguridad acompañándolo al estacionamiento. Desde entonces, está desempleado, quemando unos ahorros que nunca aprendió a administrar. El accidente de auto le costó la licencia por 90 días y clases obligatorias de manejo. Andrés lo vio hace poco en una gasolinera. Lo estaba dejando alguien más, porque Rafael ni siquiera puede conducir legalmente su propio coche. Dijo que se veía delgado, cansado. No sentí nada cuando me lo contó. Yo no causé su caída. Solo dejé de ser el colchón que amortiguaba sus golpes. Dejé de ser la red que lo sostenía cada vez que saltaba sin mirar. La semana pasada, mi madre llamó desde un número desconocido. Contesté sin revisar. Empezó a llorar inmediatamente. Ni siquiera dijo hola. Solo habló entre sollozos, diciendo que no entendía qué había pasado con nuestra familia. Dijo que quería a sus hijos de vuelta. Que el ataque al corazón de mi padre le había hecho darse cuenta de lo que realmente importaba. La dejé terminar. Aprecio que hayas llamado. Me alegra que papá se esté recuperando, pero ya te lo dije en el hospital. No estoy interesado en reconstruir algo que requiere que finja que los últimos 28 años no pasaron. Pero eres mi hijo. ¿Te quiero? Me tomé un momento antes de responder. ¿Ahora es que me quieres? Porque cuando realmente hacía falta, cuando necesitaba que me apoyaras, no estabas. Hubo un silencio largo. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? No lo sé. Eso ya no es mi problema. Colgué. Me quedé sentado en el porche un buen rato, mirando el patio trasero que ahora era mío. La gente siempre dice que la venganza no vale la pena, que no trae cierre, que deberías ser la mejor persona y dejar que el karma haga su trabajo. Esa gente nunca ha visto a su propio hermano destruir 3 relaciones por puro entretenimiento, mientras sus padres miraban hacia otro lado. Yo no soy la mejor persona. Nunca he pretendido serlo. Lo que le hice a Rafael no fue noble. Vi una oportunidad de quitarle algo, de la misma forma en que él me lo había quitado a mí, y la tomé. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Rafael aprendió la suya. Y yo fui quien se la enseñó. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.